Hola Muy Juan, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, Miroslava. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ok, hoy vamos a reunirnos para comentar en este foro que nos ha traído en la tarde de hoy, eh, partiendo del escrito de Ellen Maxine Wolf, citado por Ansaldi en el 2003, donde dice: el capital ha ganado control privado sobre cuestiones que antes eran del dominio público y al mismo tiempo ha cedido responsabilidades sociales y políticas a un Estado formalmente separado. Incluso todos los ámbitos de la vida social que se encuentran justo afuera de las esferas de producción y apropiación y fuera de control directo del capitalista están sujetos a los imperativos del mercado y la mercantilización de los bienes extraeconómicos. Nuestro foro en la tarde de hoy se basa en la recopilación del libro Políticas de Privatización, Espacio Público y Educación en América Latina, de Pablo Gentili y otros autores. Claro que Nos sí, vamos a referir, claro que sí, Juan. sí, En esta ok, oportunidad de este libro, entonces tenemos el capítulo número 5 que vamos a analizar en esta charla, en este diálogo. Este capítulo 5 es compilado por Miriam Felsberg, me equivoqué, Miriam Felsberg. El capítulo es llamado Educación en Venta, Tratados de Libre Comercio y Políticas Educativas en América Latina. Eh, en, así es- es, en estos capítulos, entonces, en estos capítulos hablaremos un poco de esos tratados, de esos convenios, de esos acuerdos que hay a nivel internacional eh, en diferentes países, tanto de América Latina como en Europa, y en donde se ve la educación como un ámbito de comercio. ok, Miro. No sé si entonces entramos en materia hablando un poco de la actualidad del libro de Miriam Fer, donde dice que, tal como lo describe Teitelbaum en el 2004, el planeta está envuelto en una densa trama de convenios y tratados económicos y financieros internacionales, regionales y bilaterales, que han subordinado o suplantado los instrumentos básicos del derecho internacional y regional, de los derechos humanos, las constituciones nacionales, la legislación económica orientada al desarrollo nacional y sobre todo a las leyes laborales, y más aún hacia la parte social, tendentes a mitigar las desigualdades y la exclusión. Esto figura en casi todos los TLC. Funcionan como un sistema de vasos comunicantes que permite las políticas neoliberales circular libremente a escala planetaria y penetrar en los estados, donde desintegran la economía nacional y generan graves daños sociales. Juan, La permíteme organización, aclararte sí, un claro, poquito allí. Y el sí, término neoliberalismo ha sido un término acuñado precisamente para poder dar vía a esos vasos comunicantes que tú mencionas. Es decir, se ha tomado así es, como un consentimiento generalizado el hecho de asimilar o asociar los medios de comercialización o las metodologías de comercialización de otros países para adaptarlos a nuestros eh, contextos latinoamericanos, ¿sí? así Haciendo es, una hegemonía dentro del territorio, pero una hegemonía, vuelvo y le digo, descontextualizada. ¿Sí? Entonces se ha querido hacer algo así muy es, generalizado dentro de los contextos latinoamericanos, en donde se ha visto entonces que en vez de contribuir estos pensamientos o estas corrientes al desarrollo comercial, económico y educativo, lo que ha hecho es contravenir, ¿sí? Derrumbar o derrocar todos los pensamientos desarrollísticos, por decirlo así, dentro de lo que es el así es. ambiente de América Latina. ¿Sí? Ahí podemos tener Ok. muchos de los ejemplos. ¿Quisieras hacerme alguna pregunta, Miro, al respecto de los TLC que antes mencionaba eh, Teitelbaum? Sí, sí. Entonces, Juan, según
este contexto del que hemos hablado, entonces, hablando de los TLC, ¿crees tú que comenzó el proceso de los TLC? Bueno, miro, lo que sucede es que muchos hablan que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando comenzaron a hacerse las divisiones de todos los países. El primer TLC que se ha mencionado sería el de Bretton Woods en los Estados Unidos. Ese acuerdo de Bretton Woods hace referencia a las decisiones tomadas en la Convención de 1944, donde participaron 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales. Aquí comienza el mundo a cuadrar y a encauzar toda la economía y las partes comerciales de los países más industrializados. Pero se dice que en Yalta se reunieron los tres principales presidentes: Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña. Imagínense, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron para dividirse completamente al mundo en Yalta en el 11 de febrero de 1945, un año después. Si anteriormente habían participado 44, en este momento apenas participaban 3 países. Eso, basado en la cadena de mando internacional como lo quisieron montar, nace la Organización de las Naciones Unidas, cuyo proceso principal era restaurar los países europeos que habían participado de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero de las Naciones Unidas, nace un hijo, se crea un hijo al cual le llaman Fondo Monetario Internacional. Este nace para cumplir las funciones de chupasangre para los países vulnerables que en él convergían a pedir préstamos y limosna. O sea, los intereses no son tan altos, pero tampoco son bajos. Pero ligados a estos tratados, miro, te comento que amarraban con ellos la economía y la parte social de un estado, de un país. Con este llega el órgano rector del comercio, del cual es llamado Organización Mundial del Comercio, que es la rectora y es la que ocupa las normas del comercio internacional. Es la que hace los pilares sobre los que descansan los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países, que en este momento él es el ente regulador de la economía mundial. ¿Dónde se encuentra? En Suiza. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios y los exportadores y los importadores a llevar adelante las actividades. Eso no es nada escondido de que realmente tú me vas a prestar plata, pero tienes que cumplir unas reglas que yo te estoy poniendo. Los TLC no es conveniente directamente mi posición para los países subdesarrollados como el nuestro. Ahora bien, miro, yo te hago una pregunta intencional. Dime, Juan. Cuéntame sobre la globalización y los avances que ha permitido las TIC en la educación. ¿Cuál es el sentido de esta llamada globalización? Por lo menos para irnos inculcando dentro de los TLC este llamado que llaman globalización de la educación. Vamos a hacer un paralelo, miro, a ver qué me dices. Claro que sí. La vertiginosa asociación de las tecnologías al desarrollo, a la industrialización, no ha sido indiferente a la educación. Es decir, hoy en día, y lo hemos visto en nuestra maestría, incluso en nuestras entidades de trabajo, vemos que en nuestros planes de estudio podemos hacer intercambios con universidades a nivel internacional, pues primero a nivel local, nacional e internacional. Esos intercambios están bien
los hemos visto con buenos ojos en la medida que nos ayudan a ampliar el horizonte del conocimiento científico. ¿Listo? Pero ¿a dónde voy? El sentido que últimamente se tiene con la ampliación de este marco de trabajo virtual incluye o influye entonces en la mercantilización de la educación. Es decir, mediante estas tecnologías podemos ver que programas, campus y otras estrategias de universidades del exterior pueden llegar a posicionarse en nuestros países. Es decir, que pueden llegar a tener presencia o no, sean virtual o sean física, por medio de algunas estrategias como las franquicias o algunas estrategias como las ventas modulares de sus formaciones a los países en vía de crecimiento como somos nosotros, ¿cierto? Y esto se hace a nivel internacional mediante el uso de las TIC. Entonces, eso es un punto de internacionalización, ¿vale? Pero hay otro punto que tiene que ver con la globalización. Algunos utilizan el término de internacionalización sin ánimo de lucro, que quiere decir, vamos a tener estas relaciones internacionales, vamos a intercambiar conocimiento, ¿sí? Pero no en búsqueda de un lucro, que es lo que están haciendo las universidades más reconocidas a nivel internacional para tener presencia en los diferentes, a nivel mundial, por decirlo así. Pero ahora viene el término de la globalización. ¿Qué es lo que tú vas a ofrecer como conocimiento, ¿sí?, a estos países? ¿Será que este conocimiento sí es contextualizado? ¿En qué nos basamos o en qué se basan los programas y los diseños curriculares de esas universidades que dicen estar estandarizadas, globalizadas? ¿Será posible que ellos tengan un programa acorde a las necesidades de nuestros países latinoamericanos? ¿Sí? Entonces ahí donde viene el concepto de globalización y estandarización, que puede llegar a, como le dice, anular o matar ciertos aspectos de la educación que tienen que ver más allá del currículo, ¿sí? Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con cómo va a influenciar esa persona que se está formando en nuestras universidades para influir en el desarrollo de la vida, en el ambiente, en su nación, que es lo que buscan las universidades, formar ciudadanos para su nación, para su país. Entonces, desde ese contexto, ¿sí?, podemos ver que algunas nacionales, transnacionales, ¿sí?, a través de los TLC, impregnan el qué es lo que deben saber, qué es lo que deben conocer, qué es lo que se debe estudiar en esas universidades. Estoy hablando de algunos acuerdos que se llevan a cabo, por ejemplo, en Europa. En Europa se encuentra la EES, que es un conjunto de normatividad en la que se estabilizan o se establecen o se regulan algunas formas de formar, valga la redundancia, ¿sí? Y que se estandarizan lo que son los créditos, lo que es la duración de los programas, al punto de llegar a reducir más el tiempo de formación teórica y a hacer el curso o los programas más cortos teóricamente para mandar a los estudiantes más rápido a práctica para servir a los fines de estas grandes empresas. Es decir, estos movimientos económicos vienen influyendo mucho en la formación profesional para finalmente salir beneficiados también de estos programas formativos. Entonces, si bien es cierto que la OMS, a través de su agencia o la AGS, viene estableciendo unos acuerdos en los cuales se atribuye un acuerdo general sobre comercio y servicios, en donde dicen y excluyen a la educación dentro de esos convenios de la Organización Mundial de Comercio, en donde no se puede tocar
todo lo que tenga injerencia pública, como es la educación, como es la salud, ¿sí? Y como son algunos otros servicios como la agricultura, lo estamos viendo, Juan, lo estamos viendo. Intrínsecamente lo estamos viendo. Entonces, en esa política neoliberal que mencionábamos al inicio, estamos viendo cómo a través de estos tratados de libre comercio, estas empresas, estas grandes transnacionales, de una u otra manera tienen injerencia en los programas, en los currículos, en las competencias en las que son formados nuestros estudiantes y que finalmente están influyendo dentro del sistema educativo. Entonces, el punto es hasta dónde puede tener control el Estado de esta situación, ¿sí? Hasta dónde puede tener el Estado la capacidad de apropiarse del currículo sin, digamos, no tratar de descontextualizar lo que está pasando en el mundo, pero sí aterrizarlo a las necesidades propias de nuestra economía. Por otra parte, Juan, el asunto también tiene que ver mucho con el poder económico que tienen las empresas que se dedican a la comercialización de la educación, siendo hoy en día el tercer, oígase bien, el tercer tipo de negocio más provechoso y fructífero a nivel mundial, el que tiene las mejores ganancias y está con posicionamiento internacional, ¿sí? Entonces es un negocio fructífero. Imagínate cuántas de esas nacionales o multinacionales son, o transnacionales, perdón, se pueden apropiar de todo este sistema. Así es. Entonces, Juan, desde esta perspectiva hay mucho que comentar, mucho que contar y ahorita yo quisiera que aterrizáramos un poquito más acerca de esta influencia de los TLC en la educación, pero en Colombia. Mientras tanto, te hago una pregunta y va encaminada hacia ese proceso que acaba de definir la OMC. Te pregunto, ¿los acuerdos establecen un marco de normas para asegurar que los reglamentos de servicios sean administrados de manera razonable, objetiva, imparcial y que esto no constituya un obstáculo innecesario al comercio? Sí, miro, paradójicamente, en el caso de los acuerdos generales de comercio de servicios, como es la AEGC, no definen en ningún renglón cómo se entiende o qué se entienden por servicios, pero sí definen otros términos claves como sector, medidas, provisión y persona. Mira lo que tú estabas dialogándonos de cómo las transnacionales están incluyendo en los países con la educación, recortando sistema educativo, haciendo nuevos programas, haciendo a la medida que realmente no nos lleva a ningún proceso encaminado a crecer, sino a disminuir. Los acuerdos generales de comercio de servicio de la Organización Mundial Comercio clasifican los servicios en su lista conforme al sistema de la ONU. Recuerda que en principio te había hablado que la Organización de las Naciones Unidas había nacido en Yalta, en Bretton Woods, y luego ratificada en Yalta cuando salen los 144 países asociados a ella. Mira que el Acuerdo General de Comercio dicta lo siguiente: 12 sectores que se subdividen en 160 categorías diferentes. En términos económicos, 144. Los servicios son considerados mercancías intangibles que generalmente se consumen al tiempo que se produce. O sea, por ejemplo, el servicio médico o el del profesor o el del mismo instructor, como en este caso nosotros, el personal que trabaja y labora en el SENA.
resultado de no definir la palabra servicio como tal en los acuerdos generales de comercio y de servicios, es que la lista de servicios posibles va prácticamente indeterminable. Además, así de margen, el desarrollo de servicios que aún no se han imaginado, internacional de servicios e internacional de la educación, porque hacia allá apunta. Es aquí donde me entra mucha curiosidad, que en principio del trato nacional es el que despierta mayores controversias cuando se trata de cuestiones que hacen a las políticas públicas, servicios sociales y servicios culturales, que son afables a los estamentos del Estado, ya que significa que cada país debe dar el mismo. Trata a cualquier iniciativa social, educativa o cultural, sea de ámbito nacional o extranjera, quedando exceptuado aquellos servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales. Eso quiere decir que cualquiera que quisiera introducir sus actividades de servicio podrá participar en cualquier país, y lo estamos viendo actualmente. O sea, ya no es hace 50 años atrás, no, ahora lo están aplicando. Y hoy conocemos otro hijo más de la ONU, que se llama la OCDE. Y no va a parar lo que tú dijiste, el capitalismo. Las empresas privadas querrán introducirse en esa formación que está girando hacia la parte social que tiene y que debe manejar el Estado. Así en el caso de la educación, en la medida en que existen servicios educativos no previstos por el gobierno, la educación no será considerada como suministrada en ejercicio de facultades gubernamentales. Por lo tanto, queda incluida dentro de los sectores posibles de ser abierto al libre comercio, de acuerdo con los regulados por el Acuerdo General de las Naciones de Servicios. Asimismo, los estados deben abstenerse de toda política que pueda afectar la rentabilidad de una inversión externa. Imagínense, debemos también, de cuidar y de salvaguardar las inversiones que hagan las transnacionales, como tú lo comentabas, los mercaderes de la educación, en el caso nuestro, porque estamos dentro de la línea. El Estado tiene que velar para que ellos puedan intrometerse en un país, puedan participar hasta en salud, en la parte cultural o en las actividades estratégicas de los restantes del país, de las áreas. Es que si está en Colombia, podrán tranquilamente trascender hacia Perú, hacia Ecuador o cualquier otro país de Sudamérica. Así veíamos, yo me acuerdo en este momento, había una lectura de Fernando Sánchez, un escritor de la agencia de prensa de Argentina, que escribió sobre el TLC y libre comercio, mitos y realidades, donde comenta que, es decir, el mundo básicamente hará lo que las transnacionales desean comerciar y no lo que los estados o los consumidores necesitan que se comercie. Y por esa razón esos esquemas bilaterales o regionales de comercio ordenado, o TLC, como quieran llamarlo, entran en conflicto con los mecanismos que requieren las naciones pobres para salir del atraso, desarrollarse y atender las necesidades básicas de su población. Eso en sí es lo que me da duro reconocerlo. Es un marco de las normas que se inventó la Organización Mundial de Comercio, basado en los Acuerdos Generales de Comercio y de Servicios, que es de la ONU. Como tú puedes ver,
no tenemos ninguna acción que nosotros podamos hacer siempre y cuando permanezcamos dentro de esos lineamientos que nos depara pertenecer a la ONU, pertenecer a la OCDE, ser prestamista recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional. Sencillamente nosotros seguiremos arrodillados y seguiremos aportando nuestro granito de arena en esa posición de seguir subyugado a lo que se hizo en Yalta o en Bretton Woods, que no es muy bien conocido lo que se hizo en Yalta. Miro, pero me gustaría también, así como hemos visto, ¿qué me dices de la educación? Para entrar un poco más al respecto de las víctimas del TLC. Mira. Ok, Juan, en este sentido, los procesos por los que ha pasado la educación, ahorita hablábamos de lo que ha pasado en Europa. Quiero también hacer un recuento de algunos acuerdos o algunos elementos que han venido sufriendo a partir de lo que está pasando con los diferentes TLC. También está pasando con la educación, ¿cierto? En donde esa mentalidad de pasar las fronteras, ¿sí? Y lo repito, esto debido a la internacionalización ante la globalización que han permitido las tecnologías de la información y la comunicación. Que si bien algunos de los que han interpretado estos cambios los ven como una oportunidad para, desde el punto de vista científico, hacer crecer la comunidad científica, valorar mejor y incrementar el capital científico, también algunos lo ven desde el punto financiero y mercantilista, ¿verdad? Pero entonces, haciendo una equiparación, o veamos entonces, por ejemplo, cuáles son esos fundamentos de dónde sacamos nosotros que el TLC ha influenciado en la educación y que se ha visto como un proceso mercantilista. Entonces, hablamos inicialmente del consenso de Washington, y ese consenso es el que define prácticamente toda la línea neoliberal con la que se ha venido tratando los procesos de comercialización, toda esa línea de expansión, toda esa mente del libre comercio, de la libre asociación y del traspaso de fronteras de los bienes y servicios. Cómo un país puede tener presencia en diferentes países, en diferentes tipos de servicios, pero también está definido por cada país hasta dónde está o se constituye la participación de esos otros países. Eso también debe quedar claro, que se abre o hay una liberación, pero también cada país tiene y mantiene esa soberanía, ¿vale? Obviamente que en la medida en que aumente la participación o los ingresos o la ganancia, los países dan puertas abiertas a todo este proceso sin ver hasta dónde puede influir dentro de su propia dinámica política y social. Entonces ahí hay un punto de revisión, ¿sí? La influencia de esta economía, de estas nuevas empresas o estas nuevas universidades, a ver cómo influyen en nuestra sociedad y en nuestra política incluso. Vemos también este consenso de Washington, tú lo hablaste ahorita, es el fundamento de la creación de todos esos hijos que hablaste del Banco Internacional, ¿sí? ¿sí? Habla del Departamento del Tesoro, ¿sí? Perdón, del Banco Mundial y del Fondo Internacional. Del Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Así es. Hablan de todos ellos como promotores, ¿sí? O impulsores del cambio en los países en vías de desarrollo. Lo vieron como una oportunidad y, como tú lo dices, terminamos estrellándonos y endeudándonos y haciéndoles pleitesía a todos esos sistemas, ¿cierto? Pero entonces ahí vengo. Esto que pasó, este consenso de Washington, en donde
se describen todas estas fórmulas o todas estas especificaciones, un paquete de reformas políticas económicas tendiente a la liberación comercial, es lo que se acepta a nivel suramericano y a nivel internacional, ¿sí? Para iniciar el libre comercio y los tratados de libre comercio. Y todos esos cambios que de una u otra manera derrotaron a todos estos procesos socialistas, ¿sí? Porque el neoliberalismo es la nueva cara del capitalismo, ¿sí? Del capitalismo. Entonces, correcto. Esto ha derrotado, ha sacado a los procesos socialistas y ha influido directamente sobre la forma de hacer educación y de cuáles son esos ciudadanos que nosotros estamos formando. Y estamos formando ciudadanos para seguir o para construir el mismo sistema. ¿Listo? Eso es el consenso de Washington, lo que ha, digamos, fundamentado estos procesos. ¿Vale? Ahora hablemos de otro sistema que ahorita mencioné, y es del sistema europeo. En el sistema europeo encontramos el Espacio Europeo de Educación Superior, en donde ellos proponen que a nivel de Europa las instituciones sean homogenizadas, sean estandarizadas y para permitir el traslado, ¿sí?, de los muchachos entre universidades, para permitir prácticas, interactuar, ¿sí? Entonces, por eso se ejecutan una serie de acuerdos dentro de este espacio en algo que es llamado el proceso de Bolonia. ¿Sí? Dentro del proceso de Bolonia está este espacio europeo de educación superior y está el comunicado de Praga, que más tarde se le añade para establecer estos estándares, ¿sí?, de la manera de ejecutar la educación en Europa, ¿cierto? Y a medida que se va dando este sistema, se van dando cuenta de algunas trabas, de algunos elementos que hay que añadir o quitar para poder hacer el movimiento de alumnos, de estudiantes, para ver el elemento de intercambio, para ver cómo se van posesionando estas entidades de prestación de servicios educativos, porque ya se consideran como un mercado, ¿verdad? Para poder mercantilizar la educación igual en todo el país, poder tener la posibilidad de posesionarse en los diferentes países de Europa, ¿sí? Ofreciendo una educación estandarizada, ¿sí? Eso es, digamos, una perspectiva que tengo acerca de lo que es el proceso de Bolonia. Y aquí vemos, Juan, que estos tratados de libre comercio han sido el ejemplo, la fundamentación de estas nuevas formas de ver la educación. Y vuelvo y le digo, se han fundamentado económicamente en estos consensos como el de Washington, ¿sí?, buscando digamos, un apoyo económico, pero también se han fundamentado en las tecnologías, ¿sí? Y estos movimientos nacen prácticamente con la tecnología. Vemos que este proceso de Bolonia viene de los años 90, finales de los años 90. No, sí, finales de los años 90. Exacto. Correcto. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es la mesa redonda de los industriales europeos. Juan, esa mesa, ¿sí?, esa mesa de redonda de los industriales es la que fundamenta prácticamente las reformas políticas que tienen que ver con lo que son esas competencias o esas necesidades que tiene la educación en estos países, ¿sí? Entonces, así es. Pero mira que digamos que Europa ha atravesado esta transformación a través de todo este siglo, porque si bien estamos hablando de los 90, ya hay un cambio de siglo, y ahora cada uno de esos países ya se ven en estos momentos ya como más hegemónicos, es decir, ya en estos momentos, a pesar de todo esto que ha pasado con las tecnologías, han podido, digamos, estandarizar estos procesos. Algunos le ven sus contras, algunos están a favor.
Entonces, es algo que sigue en construcción, es algo que sirve en análisis, ¿sí? Hasta dónde podemos ver que estos procesos sean buenos o sean malos para la economía, para el desarrollo, digamos, independiente de cada país, ¿sí? Esa independencia, esa soberanía es la que está en juego, ¿vale? Podemos hablar también, así como tú estabas hablando, de la AGS de la OMC. Esos acuerdos actualmente tienen, Juan, te corrijo, 128 países han firmado ese acuerdo, ¿sí? Sí, 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 señor. claro. Y entonces estos acuerdos sí me llaman mucho la atención porque estos acuerdos protegen en algún sentido lo que te digo, protegen y excluyen de esta modalidad de comercialización a la educación, la protegen lo mismo que a la salud. Es decir, no, te hago la pregunta, ¿has visto alguna compañía, aunque no sea del nombre, española de salud aquí en Colombia? De pronto puede tener algún socio, no te lo voy Sí, a negar, un socio argentino, un socio, sí, laboratorio, pero hasta el último sí, laboratorio. bueno, pero la compañía como tal no puede venir a prestar esos servicios aquí, ¿vale? Nada. Entonces, esa es una parte de la protección que hace la AGCS a los sistemas económicos y en este caso a economías o a modelos de servicios que tienen que ver con salud y con educación. ¿Sí? Eso es lo que está protegido supuestamente por el gobierno. Así Sí, es. en ese sentido, ahí estamos un poco protegidos en cuanto a lo que tiene que ver con la injerencia de otros países en el campo de la educación. Educación. Sí, señor. No sé si ya creo que tenemos suficiente tela para lanzar una conclusión al respecto de lo que nos propone este quinto, este quinto capítulo del libro Sí, Juan, si quieres, que hemos puedes mencionado comenzar. en la tarde de hoy. No sé, Sí, claro, claro que sí, es suficiente. vamos a darte la oportunidad Bueno, de que hágale. Sí, yo creo que podemos ya tomar sobre la educación. Lleguemos a la conclusión de este quinto capítulo donde ok. dice que la educación en Entonces, venta. listo. Creo que tenemos mucho a ver Bueno, qué cosa. hay una Cuéntame. cita en el cuarto capítulo, me voy a tomar el atrevimiento de leerla. Dice, a partir del momento en que la educación debe servir, sobre todo para formar recursos humanos cualificados y flexibles de lo que necesitan las empresas, la lógica mercantil y financiera del capital privado no ha tardado en imponerse, cada vez más directa en la definición de la finalidad y las prioridades de la educación. Eso es del señor Petrella y enfatiza con el manifiesto de Salamanca donde dice la educación no está en venta. En ese sentido, Juan, quiere decir, y yo lo digo por nuestro servicio está totalmente supeditado, hablo del SENA, a lo que el Fondo Monetario Sí, Internacional, la OBIT, buscan, ¿no? Una cualificación así es. hacia el mundo laboral que está supeditado precisamente por esas grandes transnacionales. Entonces, en ese sentido, nuestra formación, porque hace parte del mundo de la vida de la educación, pero nuestra formación instructiva, nuestra formación técnica y tecnológica, está orientada a la parte laboral como fin de formar un recurso humano útil. ¿Sí? Obviamente que nosotros a través de nuestra formación buscamos también formar eh, ciudadanos. ¿Sí? No solamente formar para el trabajo, sino también para la vida. Eso ha sido, y creo que nuestra institución ha sido ha hecho mucha énfasis en eso, ¿sí? De no solamente ser con los bobos útiles, como lo dicen por ahí, sino también formar un colombiano como modelo ciudadano
digamos, sensible, con criterios social, solidarizado con toda la situación del país, un muchacho que, digamos, tiene valores para enfrentar la vida. Ese sentido de la educación no debe perderse nunca, por más que hoy en día veamos que la educación está al servicio de la competitividad en el marco de la globalización. No debemos utilizar ese discurso para orientar o para propiciar la mercantilización de la educación, ¿sí? Eso no debe ser el marco de acción de una entidad, sino debe enfocarse en el fin último, que es formar ciudadanos de bien. Yo me voy a mantener, Miro, en mi conclusión, en los estamentos que hemos evaluado. Sí, así como tú me comentabas, hay la Organización Mundial del Comercio maneja 164 miembros. Esa fue la última en el 2016, los últimos que entraron. Y la ONU actualmente maneja 193. Creo que el único país, si se considera Varsovia, donde se encuentra Roma, que es un observador. Yo quiero concluir en la tarde de hoy, para no desentonar con lo que tú estás comentando, debo concluir como lo he venido diciendo en la tarde. El Estado queda maniatado a esta regulación internacional. Cada vez que permanezca, cada vez que confluya o cada vez que quiera pertenecer a cada una de esas entidades opresoras o que se invente las Naciones Unidas o que se invente el Fondo Monetario Internacional o cualquiera de estas entidades como la OMC o como cualquiera otra de las organizaciones que se han fundamentado dentro de ellas, vamos a estar maniatados. El Estado podrá hacer lo que quisiera para no dejar que se acaben esas entidades que prestan su parte social. Yo digo una parte social como la que representa nuestra entidad, el SENA, que esa entidad no sea comercializada, que no vengan otras entidades mercantilistas a hacer intromisión dentro de esta entidad. Hoy vemos algunos programas y vemos que tienen acciones algunas entidades internacionales de gran trayectoria y que tienen una tecnología, una vasta tecnología en comparación a la nuestra. Veo con bastante terror al SENA en este momento. Sí, Juan. Ni siquiera el SENA, imagínate, las normales nacionales como tal, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Cartagena y tantas otras. No sé, espero que no tiendan a desaparecer como lo quieren estos estamentos internacionales. Sí, Juan, las políticas neoliberales realmente en un principio, según lo decía el consenso de Washington, se interpretó como una forma de reducción del Estado en la participación de los estamentos públicos, ¿sí? O injerencia en los servicios que hoy en día son mayormente públicos, porque obviamente son masivos y ellos lo que buscan con los servicios que quieren comercializar es precisamente la masificación. Entonces, en este sentido, si ellas tienen injerencia dentro de el sistema educativo y se masifican dentro de un país, el Estado va a perder por completo su soberanía. Entonces, en ese sentido, ellos, la AGSS ha entendido, ¿cierto?, que esto no puede suceder y los países también deben entender que esto no puede suceder porque perderemos sentido, perderemos autonomía, soberanía, perderemos identidad. Así es.
¿Listo, Juan? Bueno, sí. Creo que creo mucho Creo que y hasta más de este capítulo. Y me alegra mucho. aquí nos podemos extender, Juanchito, con todo este tema. Esperemos que sea del agrado de la profe Yurina. Y si más adelante nos podemos poner a hablar, yo sé que con nuestros compañeros del SENA podemos ampliar bastante todo este tema, ¿sí? Porque si bien este libro tiene alguna comparación y alguna revisión de algunos asuntos del país de Argentina, podemos trasladar todo esto al contexto colombiano y va a ser la misma situación porque ha sido tratar de homogenizar lo que está pasando con el planeta sur, con América, y entonces ahí estamos todos metidos en la misma colcha, como dicen por ahí. Gracias, Bueno, Juan, Miro, muchas gracias por haberme listo. invitado. Esperemos A que ti también. haya sido agradable para Yurina que haya visto este video. Muchas gracias. Feliz tarde. Listo, pues. Feliz tarde, Juan.